En esta enseñanza te voy a compartir una idea para un sermón sobre el tema de la gratitud basado sobre Josué 3 y 4. Y este molde de pasteles me va a ayudar. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para líderes que desean crecimiento. Esto es para capacitar a ustedes, los que capacitan. Si deseas aprender a estudiar la Biblia mejor, predicar mejor y simplemente liderar de manera bíblica, este canal es para ti. Considera suscribirte y pulsa la campanita de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de entrar a la enseñanza, quiero dejarte saber que tengo un recurso gratis que te quiero regalar en mi sitio web, marioescobedo.com. Simplemente visita ese sitio, pulsa este botón de aquí que entonces te dará las instrucciones para obtener este recurso totalmente gratis en marioescobedo.com. Ahora sí, entremos a la enseñanza. En Josué 3 y 4 encontramos al pueblo de Israel acampados en el lado este del río Jordán. El reto ahora era cruzar el río Jordán y entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Por supuesto, Moisés ya había muerto y ahora Josué es el líder, el encargado del pueblo de Israel. Dios le había ordenado a Josué que le dijera a los sacerdotes que cargaban o portaban el arca del pacto que comenzaran a entrar al río Jordán. Y lo que sucedió es que al momento que sus pies tocaron el agua, las aguas del río Jordán se detuvieron, se formaron como un muro y ya no estaba fluyendo el agua del río Jordán. Los sacerdotes entonces entraron al cauce, al medio del río, y todo el pueblo, mientras que el agua estaba detenida, todo el pueblo cruzó el río Jordán y ahora estaban dentro de la tierra prometida, por lo menos en el lado oeste de la tierra prometida. Enseguida Dios le dio unas instrucciones a Josué. Le dijo que escogiera a 12 hombres, uno de cada tribu, y que regresaran al río y que sacaran cada uno una piedra del cauce, del mero medio del río donde estaban parados los sacerdotes. Y así lo hicieron estos hombres. Ahora vamos a leer un poco de este suceso para ver lo que pasó aquí. Fíjate lo que dice en Josué 4, en el versículo 4 dice: entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno, fíjate bien, cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Lo que quiero que notemos aquí es que donde dijo Josué, cada uno va a traer una piedra, pero mire, cargue al hombro. Eso para mí es importante porque indica que eran piedras grandes. No estamos hablando de una piedra pequeña, estamos hablando de piedras grandes. Y eso va a ser importante en un momento al ver el propósito por el cual Dios le ordenó a Josué y al pueblo que hicieran esto. Entonces, date cuenta de esta escena. El pueblo cruzó. 12 hombres ahora regresan a donde están los sacerdotes parados portando el arca y sacan 12 piedras grandes ahí montados sobre sus hombros. 12 piedras para sacarlas ahí del río Jordán. Ahora, sigamos leyendo. Dice así: y servirán, fíjate bien, como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí, fíjate bien, son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Quiero que te imagines una escena. Quiero que te imagines que va un papá, un padre, caminando con sus hijos y de repente encuentran este montón de 12 piedras, piedras enormes. Y entonces los hijos le preguntan al papá: papá, ¿para qué son esas piedras? ¿Por qué están ahí acomodadas esas piedras? Y el padre les dice lo siguiente: hijos, esas piedras son del cauce del río Jordán, son del mero medio del río Jordán. ¿Acaso es cierto, papi? Sí. Y de hecho, 12 hombres de Israel sacaron esas piedras del río Jordán y las colocaron allí mismo. Me imagino que la reacción de los hijos en ese momento hubiera sido: papi, estás bromeando, no es cierto.
Si esas piedras son enormes, están pesadas, es imposible que un hombre, mucho menos 12 hombres, no importa qué tan fuertes o qué tan grandes sean esos hombres, es imposible que un hombre entre a un río, a la parte más profunda, y que saque una piedra de ese tamaño, de ese peso. Papi, eso es imposible. Estás jugando con nosotros, estás bromeando. Y me imagino que el padre hubiera dicho, es cierto lo que les digo. Y es cierto lo que ustedes dicen. Sí, es imposible que un hombre entre al agua, que vaya hasta lo más profundo del agua y que saque una piedra de ese tamaño. Es cierto lo que dicen. Pero déjenme contarles cómo es que sucedió. Y entonces el padre les comienza a contar. Estábamos a punto de cruzar, el agua estaba alta, ya se estaba desbordando el río. Sin embargo, Dios detuvo el agua y todos cruzamos. Y mientras que el agua estaba detenida todavía, es cuando estos 12 hombres sacaron estas 12 piedras. Fue un milagro de Dios. Y esas piedras son señal para recordarnos del gran milagro de Dios. Ahora, esto es importante porque lo que Dios estaba ordenando al pueblo es que le contaran a la próxima generación sobre las hazañas, los milagros de Dios, y en este caso, este milagro en particular. Y es importante que como expresión de gratitud nosotros le contemos a la próxima generación sobre las cosas que Dios ha hecho. De hecho, quiero compartirte un salmo aquí en paréntesis, uno de mis salmos favoritos que habla precisamente sobre esto. Es el Salmo 78, dice de esta manera: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Fíjate bien, versículo 4. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Date cuenta de esto, que contar las maravillas, proezas y hazañas de Dios a la generación venidera es una manera de expresar gratitud a Dios. Estás exaltando a Dios, estás levantando en alto el nombre de Dios. Estás expresando gratitud a Dios cuando cuentas las maravillas de Dios a la generación venidera. Entonces, al preparar un sermón sobre Josué 3 y 4, puedes recalcar este punto, que una forma que tú puedes agradecer a Dios y expresar gratitud a Dios es a través de contarle a la generación venidera las proezas de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha obrado, los milagros, las hazañas que Dios ha hecho en tu vida. Hay que contar esas maravillas a la generación venidera y a través de eso expresas gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Y de igual manera, algo adicional sucede cuando tú y yo procuramos contarle a la generación venidera las hazañas de Dios. ¿Qué sucede? Despierta en ellos un deseo de servir a este Dios de milagros. Despierta, por supuesto, un temor a este Dios, una reverencia a este Dios, pero también despierta en ellos un deseo de servir a este Dios quien liberó a sus antepasados. Entonces, es importante cuando estés preparando un sermón sobre Josué 3 y 4, si vas a hablar sobre la gratitud, puedes hablar sobre esto y decir, mira, es importante como expresión de tu gratitud que hables, que compartas con tus hijos lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque hay veces, puedes decir algo por lo estilo, hay veces que nuestros hijos solamente escuchan las peticiones, las quejas, las dificultades por las cuales estamos pasando. Pero es importante que ellos escuchen que Dios respondió, que Dios obró. Sí, está bien que escuchen la petición, pero es más importante aún que escuchen el testimonio de que Dios contestó, que Dios obró en contestación a esa petición.
Y entonces al predicar este sermón basado sobre este pasaje, Josué 3 y 4, recalca la importancia de compartir con la generación venidera lo que Dios ha hecho y que eso es forma de expresar gratitud a Dios y que entonces en torno despertará dentro de ellos un deseo de servir a este Dios que tú y yo servimos. Ahora, regresando a este molde de pasteles. Este molde es muy importante para mí. Cuando yo era adolescente, no sé, 11, 12 años aproximadamente, mi padre perdió su trabajo. Las entradas en nuestra casa pues bajaron drásticamente. Mis padres tomaron una decisión. Decidieron que íbamos a vender pasteles de piña. Y usábamos un molde igualitito a este para preparar los pasteles. Cada jueves, sin faltar, cada jueves nosotros preparábamos alrededor de 30 a 40 pasteles de piña. Y al día siguiente salíamos a vender los pasteles. Y yo me acuerdo que durante todo ese tiempo mis padres fueron muy, muy claros en decirnos a mi hermana mayor y a mí que ellos seguían diezmando y que seguían ofrendando, que ellos no pararon de hacer eso. Y en todo ese tiempo que mi padre estuvo sin trabajo, Dios suplió nuestras necesidades. Dios fue sin duda, sin cuestión, Dios fue nuestro proveedor. ¿Cómo lo sé? Nunca nos apagaron la luz. Nunca estábamos en peligro de perder un auto por atrasarnos en los pagos. Nunca estábamos en peligro de tener que salirnos de nuestra casa. Siempre había que comer, siempre había combustible en el auto, siempre Dios proveó, aunque era un momento cuando nosotros estábamos sufriendo de una escasez económica tremenda, Dios proveó. Hace unos años que yo estaba en la tienda y yo vi este molde de pasteles y es igualitito al molde, a uno de los moldes que nosotros usábamos para preparar los pasteles de piña. Y al momento que yo lo vi, lo tuve que comprar. De hecho, regresé a la casa e hice un pastel de piña. Y yo le compartía esto a mis niñas, les compartí toda la historia de cómo nosotros habíamos sufrido esta escasez económica, pero cómo Dios había suplido. Y cada vez que yo veo este molde, regreso en mi mente a esa cocinita en la casa donde yo fui creado. Y puedo ver a mi papá haciendo su trabajo, a mi mamá. Recuerdo el horno, recuerdo a mi hermana, recuerdo que yo batía la mezcla y cómo yo entonces derramaba la mezcla aquí en el molde. Recuerdo todo el aroma de los pasteles, de las piñas, del azúcar. Me acuerdo de todo eso y eso me hace recordar, nada más con ver este molde, me hace recordar de la fidelidad de Dios durante ese tiempo tan difícil en la vida de mi familia. Esto para mí es una piedra de memoria. Yo saco esta piedra de memoria y yo recuerdo la fidelidad de Dios. Y de hecho, yo he predicado sobre este pasaje y yo he llevado este mismo molde, lo he llevado a mi iglesia y se lo he enseñado a la congregación y les he contado la historia de cómo Dios suplió milagrosamente en nuestras vidas. Y lo que tú puedes hacer es que yo sé que tú tienes algo en tu casa que te recuerda de un momento que Dios intervino milagrosamente. Tal vez tienes una pulsera del hospital cuando estabas internado. Algo, no sé, algo ha de haber en tu casa que te recuerda de la gran fidelidad de Dios. Yo te animo a que hagas lo siguiente. Comparte esa historia con tu familia, con la generación venidera. Déjales saber, cuéntales, no una vez, sino que repetidamente, cómo Dios obró milagrosamente. Cuéntales, que sepan lo que Dios ha hecho. Y al momento de predicar, tal vez tú puedes llevar tu piedra de memoria, tu piedra de señal a tu congregación y demostrarles, enseñarles lo que eso significa para ti y contarles la historia de eso. Y entonces en tu prédica, entonces tú vas a animar con un corazón pastoral, vas a exhortar a tu oyente y decirle, hay algo que Dios ha hecho en tu vida. Detente y reflexiona y piensa sobre lo mucho que Dios ha hecho en tu vida. Y sin duda, tienes por ahí en tu casa algo que te recuerda del momento cuando Dios obró milagrosamente en tu vida. Comparte esa historia con tus hijos, le puedes decir a tu oyente. Comparte esa historia con alguien que está batallando en su caminar espiritual en este momento.
Cuéntale a la generación venidera lo que Dios ha hecho y diles cómo Dios ha obrado en tu vida. Y a través de ese pasaje de Josué 3 y 4, cómo Dios ordenó que sacaran esas piedras para que fueran de señal y recordatorios de cómo Dios había obrado, nosotros podemos hacer lo mismo en nuestras vidas personales, con nuestra familia, pero también predicar sobre esto y animar a tu oyente a no solamente contar las quejas y las peticiones a su familia, sino que también que su familia se entere, se dé cuenta de cómo Dios obró milagrosamente en respuesta a esas peticiones que habían elevado a Dios. Sin duda, todos tenemos algo por qué agradecer a Dios y algo que sirve como señal de cómo Dios ha obrado. Exhorta, anima a tu oyente a que traiga eso a la memoria y que sea de beneficio y de bendición a su familia y a otras personas también. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes una piedra de memoria que te recuerda de la fidelidad de Dios? Me imagino que sí. Indudablemente sí. Quisiera que nos compartieras en los comentarios cuál es para ti tu piedra de memoria, esa señal que te recuerda de la grandeza y de la fidelidad de Dios. Déjanos saber en los comentarios. Bueno, espero que esto haya sido de ayuda para ti. Has sido capacitado. Ahora tú ve y capacita a los demás. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.